Estoy feliz de estar con ustedes el día de hoy porque vamos a tocar un tema súper interesante que es, ¿me debo de pagar yo como dentista, dueño de mi consultorio? ¿Me pongo un salario? ¿No me lo pongo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y bueno, tenemos un invitadazo el día de hoy que justamente nos va a poder ayudar a disipar todas estas dudas y es el actuario César Espinosa. Él estudió una maestría en finanzas en la Universidad de Columbia en Nueva York y también tiene estudios en la Universidad de Economía de Londres. Así que él es experto también en finanzas personales, corporativas y bursátiles. Así como pueden ver, mis queridos dads, él es la persona indicada para podernos aconsejar sobre cómo invertir nuestro dinero y poder hacer crecer nuestro consultorio. Y bueno, sin más, querido actuario, te doy la bienvenida a este espacio. Me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Y bueno, vamos a platicar sobre este tema tan interesante. Comienza por, bueno, platicarnos un poquito sobre si crees que es bueno que nos asignemos un sueldo nosotros como dentistas o crees que no deberíamos asignárnoslo. ¿Qué opinas respecto a esto? Bueno, pues muchas gracias por tenerme, doctora Tony. Agradezco pues la invitación a tu canal y para platicarles de este tema que es muy interesante. Y bueno, pues yo comenzaría diciendo que pues una de las preguntas más frecuentes que sin duda surge cuando emprendemos, cuando tenemos un negocio, cuando tenemos un consultorio, es cuánto debo ganar yo como dueño o si me debo de asignar un sueldo, ¿no? Entonces aquí sí tenemos una respuesta. Y la ¿Y respuesta, cuál es? A ver, dinos, queremos escucharla. la respuesta es casi siempre sí. Y es casi porque depende mucho del momento en el que esté el negocio. Depende mucho la fase en la que se encuentre el consultorio, ¿no? Desde el punto de vista empresarial podemos, voy a agrupar en dos grandes rubros esta fase de un consultorio que puede ser la fase de expansión, que es la fase inicial cuando empiezas con tu consultorio. Y la fase, por otro lado, está la fase de estabilización. Ya tenemos clientes, ya tenemos contratados, ya tenemos equipo, ya tenemos pues todo dominado y ya tenemos un flujo que se está generando, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya se está generando un flujo positivo, y esto es en cualquier negocio, esto lo vamos a hacer una analogía, ¿no? Es como una planta, ¿no? Es decir, que vamos a necesitar regarlo constantemente y probablemente pues al inicio va a requerir más agua, ¿no? En este caso, el agua para un negocio, para el consultorio, es la reinversión de los recursos. Es decir, el flujo de dinero que comience a entrar, lo vamos a tener que meter al mismo negocio, ¿no? En forma de pues, contratar más personal, en forma de los costos asociados como renta, ¿no? Electricidad, agua, etcétera, ¿no? Entonces, pues debemos de reinvertir estos recursos para que la planta o en este caso nuestro consultorio crezca. Oye, actuario, te quisiera preguntar, pero ¿qué hacemos cuando tenemos o sea, porque no sé si, corrígeme si no te estoy entendiendo bien, pero entonces en la primera fase, o sea, si estamos apenas iniciando, ¿no podríamos asignarnos un sueldo? ¿Es correcto esto? ¿O no deberíamos o sería mejor no asignárnoslo? Pues mira, yo te diría que al inicio no, porque tenemos justamente que reinvertir. Sin embargo, pues ojo, porque no debemos de permanecer mucho en esa situación. Yo te diría que a lo mejor unos meses para posteriormente comenzar a asignarnos un sueldo, aunque sea simbólico, ¿no? Con Ok. este, sí, adelante. O sea, si estamos en la posibilidad de no tener un sueldo, porque hay veces en que no estemos en la posibilidad, pero bueno, suponiendo que estuviéramos en la posibilidad de no tener un sueldo, nos esperamos unos meses, por decir unos 6 meses más o menos. Yo diría que unos 6 meses es un tiempo suficiente y Ok. después de esos 6 meses tenemos que meter un gasto a nuestro consultorio y ese gasto va a ser nuestro sueldo, que va a ser simbólico todavía, ¿no? Porque estamos en fase de expansión, estamos en esa fase inicial donde tenemos que, vamos a llamarle invertir
a esa reinversión que tenemos que hacer a nuestro negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque la reinversión va a ser muy importante, nos va a permitir escalar o hacer crecer nuestro negocio, nuestro consultorio. Ok, muy bien. Mira, yo soy súper fan de la reinversión. De hecho, o sea, me encanta, todos mis seguidores saben perfectamente que me encanta comprar equipo, probar cosas nuevas, estar como en la tecnología, lo más vanguardista y todo. Sin embargo, hay veces en que cuando vamos empezando, pues justamente es cuando no tenemos esta posibilidad. O sea, no en todos los casos, porque hay veces en que tenemos apoyo de nuestros papás o de nuestros tíos o de nuestra esposa, de nuestro esposo o de alguien, ¿no? Que nos puede apoyar en esta fase inicial donde pues no toda la carga va a recaer sobre nosotros, pero danos una alternativa para aquellas personas que de plano, o sea, necesitan un sueldo porque si no, o sea, como que no comen, ¿no? O sea, como que necesitas sacar tus gastos básicos. Obviamente no estamos hablando de que la persona no puede tener gastos muy fuertes, ¿no? Eso yo lo entiendo, ¿no? Pero cuando tú te mantienes solo, ¿cuál sería la alternativa? O sea, de plano tener o sea, tener un empleo aparte con el cual alimentar este nuevo consultorio, este nuevo bebé, esta nueva planta, o de algún modo se puede conciliar el tener un sueldo desde el inicio. ¿Qué consejo nos podrías dar en este aspecto? Sí, claro, pues es muy importante lo que dices porque evidentemente cuando más recursos tenemos que inyectarles al negocio es en esa primera etapa. Y esto, pues sí, normalmente cuando emprendemos es aconsejable o tener una segunda o una primera fuente de ingresos para poder justamente desplegar esta reinversión fuerte o tener un ahorro importante que nos permita arrancar y tener esa base estable que nos dé tranquilidad también para poder hacerlo crecer, ¿no? Es importante tener esa tranquilidad. La etapa más difícil sin duda es el inicio, por justamente esto nos va a requerir recursos y probablemente todavía no veremos ningún retorno, ¿no? Yo había escuchado que más o menos tener 6 meses de ahorro que cubriera tus gastos operativos era como lo imprescindible para que tu negocio tuviera como gasolina o tuviera más bien como aire para respirar en caso de cualquier eventualidad. O sea, por ejemplo, a una persona que se mantiene sola y que no tiene otra fuente de ingresos o que no la va a tener porque a lo mejor le va a echar todas las ganas y le va a inyectar todo su tiempo, ¿le recomendarías entonces tener algún tiempo específico de ahorro que también contemplara sus propios gastos básicos de su vida cotidiana? Sí, sin duda yo recomendaría que efectivamente tuvieran un ahorro importante. Lo que mencionas, mínimo 6 meses, creo que es un estándar que evidentemente sí se aplica en muchos emprendimientos, tener esa base, pero sin duda para comenzar y para tener la tranquilidad de poder arrancar con el negocio, sería importante tener esa base de respaldo. La idea no es que vayamos a utilizarlo completamente esos recursos. La idea es que empiece a generar cierto flujo, que no sea ganancia, pero que sea lo indispensable para que el negocio empiece a funcionar por sí solo, ¿no? Tal vez no se requiera todo al principio, todo ese ahorro, tal vez requieras un poco de ese ahorro para mantenerlo, pero es importante tener esa base por cualquier desviación de nuestro proyecto que pueda surgir, algún gasto inesperado que nos conlleve a que tengamos que utilizar recursos de más, ¿no? Si no tenemos esa base, probablemente hasta ahí pudiera llegar nuestro consultorio, ¿no? Entonces sí es importante, yo creo que lo que mencionas es muy importante. Yo creo que sí es importante tener un ahorro o un ingreso base que permita estar inyectando, ¿no? Claro, qué importante tener toda esta información antes de aventurarnos a tener, bueno, a poner nuestro consultorio, ¿no? Y bueno,
actuario, ahora que ya sabemos como en qué fase o qué cosas podemos hacer, en qué momento nos debemos asignar un salario, en qué fase es mejor asignárnoslo o no, bueno, la pregunta del millón, o sea, ¿cuánto me asigno de sueldo? O sea, ya una vez que está establecido que el negocio está en fase ya estable y entonces ya me asigno un sueldo, bueno, ahora ¿cuánto me asigno? Bueno, es una pregunta muy importante y quizá a lo mejor podremos refrasear esta pregunta porque yo creo que a lo mejor una pregunta mejor es cómo puedo establecer un proceso para contestar la pregunta, ¿no? Me encanta. No hay una fórmula perfecta, debo decirle, depende de muchas circunstancias, depende de la fase que ya hablábamos del negocio, de la circunstancia específica, ¿no? El consultorio, los gastos, depende de muchas cosas, pero sí tenemos 6 pasos que podríamos aconsejar, son pasos generales que podemos mapear el proceso, ¿no? El primero sería, bueno, tenemos que separar las finanzas personales de nuestro consultorio. No debemos de mezclar tenemos gastos personales, tenemos la hipoteca, tenemos nuestros gastos de luz personal y tenemos los gastos también del consultorio, ¿no? Entonces tenemos que separar estas dos en 2 hojitas de Excel, por lo menos debemos de tener cada contabilidad, ¿no? Tenemos que tener bien identificado cuánto gastamos personalmente y tenemos que tener bien identificado cuánto gastamos mensualmente en nuestro consultorio. El segundo paso sería, pues hay que calcular ingresos y gastos mensuales, ¿no? Es decir, vamos a tomar en cuenta todo lo que ingresa a nuestro negocio, todo lo que tenemos que llevar, una estadística de lo que hemos llevado y en una hoja de Excel podemos hacerlo, todo lo que va a ingresar. Y también todos los gastos que hacemos, ¿no? Todos los gastos operativos que tenemos, luz, agua, si tenemos gente contratada ya, todo este tipo de gastos tenemos que contemplarlos y tenemos que saberlos muy bien. El tercer paso es, tal vez no al inicio, tal vez ya más en la fase de estabilización, tenemos que contratar un contador. Nos va a ayudar, va a llegar el punto que lo necesitamos y nos va a ayudar mucho a optimizar todo lo relacionado con impuestos. Nos puede inclusive dar estrategias para que podamos ahorrar de manera legal, pues, en impuestos, ¿no? Entonces es importante. Sí, porque si nos ahorramos, pues entonces la utilidad sería mayor y nuestro sueldo también sería mayor. Eso suena bien. Es correcto. Entonces siempre es importante contar con un buen contador, ¿no? El paso número 4, yo diría que tenemos que pagar las deudas primero, ¿no? Tratemos de pagar todas las deudas que tengamos. Al inicio podemos tener deudas porque estamos comenzando. Entonces, pero ya en la fase de estabilización puede ser que todavía tengamos parte de esas deudas, ¿no? Lo mejor es pues empezar a pagarlas, tenerlas contemplado para que después podamos ser libres para podernos asignar dicho sueldo, ¿no? Y el quinto paso es crear un plan de ahorro a largo plazo, ¿no? Sin duda, si nosotros empezamos y destinamos una cantidad mensual a este ahorro de largo plazo, esto va a ser justamente para esa parte de reinversión, ¿no? En algunos años o después de algún tiempo podría significar tener un local más grande o contratar más gente o comprar equipo más avanzado, ¿no? Entonces, pues si nosotros lo hacemos mes a mes de una manera sistemática, podemos ahorrar y podemos lograr este objetivo de reinversión sin que realmente signifique un gasto fuerte de un día para otro, ¿no? Ok, muy bien. Entonces esto quiere decir que para nosotros poder asignarnos ese número mágico, debemos de tomar en cuenta como hacia dónde queremos crecer, cuánto nos va a costar ese crecimiento, tener bien claro cuáles son nuestros gastos y exacta la cantidad de lo que requerimos y lo que estamos gastando en nuestro consultorio para que opere. Y bueno, contratar un contador, como bien lo mencionas. ¿Y qué otro punto sería importante? El ahorro Ok, ahorrar. y las deudas, ¿no? Ok, claro, sí, pagar las deudas antes de
de empezar a pensar en ese número, ¿no? Antes de asignarse el sueldo, sí, en el caso de las personas que pueden no asignarse un sueldo, pues sí, claro, pagar las deudas antes sí es lo más importante porque normalmente las deudas generan intereses. Sí, es correcto, nos están generando intereses y es un gasto más que estamos abonando. Sin embargo, digo, podemos estar en un punto donde tengamos algunas deudas y ya podamos asignar un salario, ¿no? Es decir, no es necesariamente, hay deuda que no es mala, ¿no? Cuando la deuda que no es mala es la que lo utilizas para invertir. Ok, o sea, yo sí, por ejemplo, constantemente estoy adquiriendo equipo y entonces siempre estoy en deuda, ¿no? Pero es deuda de inversión, entonces en ese momento sí ya me puedo asignar un salario. Exacto. En el caso de un consultorio, pues sí, aquí es importante saber si tenemos mucha deuda, ¿no? Entonces, si tenemos mucha deuda porque estamos en esa etapa de crecimiento, entonces sí, primero hay que bajarla, hay que pagarla y antes de pagarnos, pues hay que pensar en pagar más de nuestra mensualidad de intereses, ¿no? Si podemos prepagar, pues hay que pensar a prepagar, ¿no? Con esto no quiero decir que nos quedemos sin deuda y ya cuando no tengamos deuda, pues ya nos asignemos, no, sino más bien reducirla a un nivel más aceptable, más bajo, para que lo que comentabas, no, los intereses no nos estén comiendo parte de esa ganancia y parte de lo que nos haría sentirnos libres para asignarnos un salario, ¿no? Y se esté yendo a estos intereses. Entonces, Muy bien. pues ya con esto, pues ya tenemos ahora sí, ya nos podemos sentir libres para asignarnos un salario, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo de, todos hemos visto las tienditas de la esquina, están por todos lados en todo el país y lo que vemos es que las estadísticas nos dicen que pues no es difícil que una tienda, aunque las vemos por todos lados, no es difícil que quiebre esta tienda, ¿no? Y eso, ¿por qué sucede? Porque ocurre uno de los errores más comunes cuando estamos pensando si asignarnos o ni siquiera tenemos pensado si asignarnos, que es no nos hemos asignado sueldos como dueños de una tienda, empezamos a tomar demasiado dinero de ese negocio, ¿no? Entonces, Por eso lo que hablabas, ¿no? De separar los gastos personales totalmente de los gastos del negocio, ¿no? Incluso manejar dos cuentas y si resulta muy caro, pues tal vez tener físicamente dos como lugares distintos donde guardas el dinero de uno y de otro, ¿no? exactamente. Al tenerlo separado, pues ya no mezclamos parte de gastos que podemos tener personales, como mencionabas, ¿no? Estamos pagando nuestro carro y si le estamos metiendo esa carga al no tenerlo separado, pues lo estamos combinando y es una carga para nuestro consultorio, es una carga porque pues no lo vamos a permitir que crezca, que florezca, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, pues una tienda lo que pasa es justamente eso. Una tienda normalmente ve mucho flujo de efectivo en el día a día, ¿no? Por darte un ejemplo, si una tienda vende 10,000 pesos al día, imagínate en 30 días, ¿no? Estamos hablando de que ya son 300,000 pesos, ¿no? Claro. Y bueno, pues esto es muy fácil que el dueño confunda que estos 300,000 pesos son ganancia, ¿no? Cuando en realidad no. Se estima en promedio para una tienda en México, en promedio la ganancia viene entre el 10 y 20% de las ventas, ¿no? Está entre ese rango. Es decir, que de 10,000 pesos que se venden, está entre 1,000 y 2,000 pesos la ganancia, ¿no? La ganancia ya neta, ¿no? Entonces, justamente si nosotros empezamos a tomar más recursos de ese rango, lo que está pasando es que ya no se va a reinvertir y poco a poco la tienda se va a ir viendo mermada. Ya no va a haber los recursos suficientes para reinvertirlo en los productos que se requieren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, nos estamos comiendo el negocio. Es correcto, tal cual se está consumiendo el negocio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el dueño ya empieza a recurrir pues a préstamos
para tratar de reponer la mercancía que naturalmente pues salía con el negocio, ¿no? ¿Eso por qué? Porque no se asignó ningún sueldo, simplemente tomaba en el día a día lo que le diera y lo mezclaba, ¿no? Lo que decíamos, lo mezclaba para cubrir sus gastos personales y más, ¿no? Probablemente. Entonces, pues vemos este error, pero también debemos de ver otro error común que sucede, que es no tomar nada, es decir, siempre estar reinvirtiendo y podemos pasarnos así meses, años y decir, bueno, es que yo sigo reinvirtiendo, es que yo sí, y nunca te asignas un sueldo, ¿no? Entonces es un error porque mentalmente nos estamos minando, ¿no? Al ver que todo el esfuerzo se está yendo y es muy bueno la reinversión. Pero pues ese es un error también típico que digas, no, es para mi negocio y no te asignas ningún sueldo, no tomas todo, lo vuelves a reinvertir. Entonces pues tampoco debemos de caer en ese caso, ¿no? Entonces tenemos estos dos errores, ¿no? Son los dos extremos, donde uno tomas demasiado y otro no tomas nada. Entonces pues ¿cuál es la solución? Pues está en el punto medio, ¿no? Entonces tomar cierta cantidad. Cuando inicia tu negocio, pues evidentemente tomar una cantidad simbólica serviría, pero con eso empiezas a educar a tu consultorio a que ya tienes un gasto operativo, que es un gasto operativo, que es tu sueldo, aunque sea simbólico, ¿no? Pero ya lo empiezas. Obviamente cuando se empieza a estabilizar el negocio y cuando empiezan a crecer los clientes, los pacientes, etcétera, pues es cuando empiezas a aumentar tu sueldo, ¿no? Y la segunda, pues no asignarte un sueldo, ¿no? Siempre estar reinvirtiendo, ¿no? Esto nos va a llevar a estar exhaustos y sin duda, pues al final, pues ya no vamos a ver con tanta alegría nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, pues... Claro, y al final creo que es muy importante como tener clara esta cuestión de que nosotros también tiene un valor, ¿no? Lo que hacemos y que también merece como una recompensa, ¿no? Sí, no, y al final, ¿quién es el empleado número uno de tu negocio? Eres tú mismo. Claro. Entonces es importante asignarte. Y bueno, ¿cuál va a ser el objetivo aquí finalmente, ¿no? En el paso o en el consejo uno que decíamos, era separar la contabilidad de tus gastos, ingresos personales con las de tu consultorio. Pero finalmente la finalidad va a ser que tengamos un salario que cubra todos esos gastos personales que tengamos, ¿no? Entonces al principio tal vez no se pueda porque el negocio está en crecimiento, pero posteriormente ya debemos de tenerlo, inclusive ya vamos a tener un excedente sobre esos gastos personales que tenemos, que va a ser nuestro salario, tendremos un excedente que ya nos va a permitir pues acceder a otras cosas, ¿no? Entonces, sí es importante también tomar en cuenta este punto de que uno de los objetivos debe ser, pues, ¿cuánto gasto yo mensualmente en mis gastos personales? Ese debe ser mi objetivo de salario. Ahí es donde debo llegar eventualmente, ¿no? Para posteriormente... Por supuesto, a cubrirlo holgadamente y más, ¿no? Exactamente. Eso también es algo que nos puede ayudar a crecer. Si lo tenemos bien claro y bien definido cuánto necesitamos, entonces no vamos a estar sufriendo día a día porque no nos alcanza, sino que vamos a tener una meta muy fija y una meta muy fija, muy clara de lo que necesitamos. Si tenemos una meta clara de lo que necesitamos, podemos saber cuántos pacientes necesitamos al día, cuántos tratamientos, qué es lo que tenemos que hacer para tener eso que necesitamos justamente, ¿no? Sí, se me hace súper valioso. Y también crear el hábito, porque por muy pequeño o significativo que sea, crear lo difícil es como esa constancia y esa conceptualización, ¿no? De tener un sueldo. Entonces, si creamos el hábito, lo vamos viendo tan natural que lo vamos haciendo progresivamente y pues se vuelve como parte de nuestra rutina. Es correcto, sí, efectivamente. Entonces, pues ya lo vamos incorporando y ya lo vamos también educando a nuestro consultorio, a nuestro emprendimiento, para que tengamos siempre contemplado que es un gasto más, ¿no? Entonces, Claro.
Pues al final podríamos resumir que, bueno, pues si lo pusiéramos en una fórmula que va a tener varias partes, yo te diría que tenemos que tener nuestro conocimiento de cuánto es nuestro ingreso bruto mensual, cuánto ingresa sin quitarle todavía nada, ¿no? Todo lo que ingresa mensualmente, ¿no? Después a eso vamos a calcular todos nuestros gastos operativos, renta, luz, salarios, etcétera, que tengamos, ¿no? Y con esto vamos a tener ingresos antes de impuestos, ¿no? A estos ingresos antes de impuestos, pues vamos a calcular los impuestos que vamos a pagar cada mes, vamos a quitárselos, y luego vamos a quitarle cuánto estamos pagando de deuda cada mes. O sea, tenemos deuda, vamos a quitarle pues toda nuestra mensualidad que destinamos al pago de esta deuda. Y vamos a quitarle esta parte que es el plan de ahorro, ¿no? O sea, vamos a restarle esa parte también, como si fuera otro gasto. Con esto vamos a tener ingresos que es netos. Vamos a tener los ingresos netos de nuestro negocio, ¿no? Ya quitándole todo. Una vez que tengamos esos ingresos netos, pues como en el ejemplo de la tienda que vemos un rango de 10, 20, vamos a partir de un parámetro. Vamos a poner un parámetro de 15%, vamos a multiplicar nuestros ingresos por 15% y ese va a ser mi salario, ¿no? El restante pues va a ser para reinversión, lo podemos aumentar al plan de ahorro, lo podemos utilizar en otros tipos de gastos, pero el 15% ya va a ser mi salario, ¿no? Y eso es para empezar. Obvio, depende de la característica, de las circunstancias, de la etapa en que se encuentre cada consultorio, pero pues digamos que un 15% puede ser nuestro parámetro inicial. Perfecto, pues con esta fórmula actuario pues ya nos resolviste completa y absolutamente la duda. Claro, entendemos que no es que sea así forzosamente, pero ya tenemos como un parámetro, ¿no? De dónde partir para empezar a pensar en cuánto cuál es el salario correcto que nos debemos asignar. Y bueno, también hay veces en que yo creo que esta parte de la reinversión puede llegar a un punto en el que ya está yendo también el negocio y está creciendo tanto y llega un punto en el que ya no nos queremos expandir más, o sea que así nos sentimos cómodos, así estamos muy a gusto y trabajamos muy bien, pero hay excedentes. Entonces, ¿qué hacer con esos excedentes? ¿Nos los gastamos? ¿Los guardamos para alguna eventualidad? ¿Los reinvertimos? Creo que, no sé, sería muy interesante que nos guiaras en esta cuestión, ¿no? Sería muy interesante hacer una plática sobre esto más adelante. Sí, claro, doctora. Pues evidentemente sí tenemos varios, o tenemos una gama muy, muy grande de alternativas de inversión. Si ya lo que estás pensando es pues ya no, tal vez no quiero expandirme, sino quiero buscar otro tipo de alternativas, y las podemos encontrar desde bienes raíces, inversión en acciones, inversión en bonos, que al final nos van a dar esa oportunidad para invertir nuestros excedentes en otra cosa y nos van a estar generando también un flujo, ¿no? Una ganancia extra. Y finalmente, pues yo veo en México cómo ha venido creciendo esta cultura. Si nos comparamos contra Estados Unidos tiene tiene una cultura por las finanzas personales muy, muy fuerte. Ahí nos podemos encontrar doctores, dentistas, ingenieros, arquitectos, todo tipo de profesiones invirtiendo en bonos, invirtiendo en acciones. Y uno dice, bueno, pues ellos no se dedican a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo logran, no? Entonces, es muy interesante esa otra plática. Existen muchas alternativas que, pues con gusto las podemos platicar en alguna otra ocasión. Al contrario, actuario, nosotros te agradecemos a ti que nos hayas instruido sobre este tema tan importante. Y bueno, mis queridos dads,
sobre qué tema les gustaría hablar al respecto, les gustaría saber sobre cómo invertir su dinero en otros aspectos que no sean meramente dentales o del consultorio dental o de nuestra profesión. Pónganmelo en los comentarios y bueno, me despido por el momento y les mando un beso. Espero que les haya gustado este video. Adiós.